Hermanos, vamos a leer una parte de la escritura que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Abra su escritura, capítulo 9, del verso 35 al verso 38. Amén. Siempre hay que traer la Biblia, hermanos, manual o también en el celular, pero normalmente, hermanos, no hay que perder la costumbre de traer el libro de la ley. Mateo 9:35. Amén. Aleluya. Ahí está, bueno, para que si alguien no lo encuentra, pues aquí está en la pantalla. Quiero, hermanos, tocar un tema evangelístico, misionero, porque el programa nacional que tenemos nos evalúan a hacer cultos de este tipo. Entonces, en este día quiero tocar un culto misionero. Amén. Y a la vez, si alguien siente el llamado para ir a otro país, a una etnia o a algún otro estado a predicar, pues nos dice para hacer los preparativos y enviar a usted a ese lugar. Pero antes también pues vamos a ver algunos requisitos que se deben de llenar. Amén. ¿Cuántos quisieran ser misioneros, misioneras? Aleluya. Amén. Bueno, entonces ahorita van a tener una idea y ya luego puede ampliarse más. Amén. Pero vamos a leer, hermanos, el primer grande y único misionero. Amén. El que hizo, hermanos, todas las cosas para que el evangelio se publicara y el ejemplo a seguir. Verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Amén. Dele gloria a Dios y ocupe su lugar. Pero déselo fuerte. Aleluya. Estoy emocionado, hermanos, por compartir esto, porque miren, si esto que el Señor Jesucristo hizo lo practicáramos en las iglesias estaríamos con mucha gente. Amén. Porque el Señor, hermanos, no le hacía falta a Él rogarle a la gente que asista a las iglesias como hoy lo hacemos. Pedirle casi de favor: asiste a la iglesia, contribuye con esto. No, si el Señor Jesucristo, hermanos, nos dio el ejemplo, este ejemplo tiene que ser válido el día de hoy. Porque el Señor hacía, hermanos, un trabajo misionero conforme a las necesidades de la gente. Y si las iglesias, los líderes, los pastores, la gente de hoy cristiana hiciéramos ciertas cosas, hermanos, la gente vendría a buscar de Dios. Ciertamente hacemos algunas cosas, pero nos hace falta hacer más. Por ejemplo, dice que el Señor recorría todas las ciudades y aldeas enseñando. Amén. Y eso nos hace falta para que, aunque no somos misioneros en otro país, en otro estado, podemos ser misioneros aquí. ¿Cuántos les gustaría recorrer continuamente las colonias y compartir la palabra? Imagínense qué privilegio, qué honra de ir y llevar palabra de Dios. Al principio hicimos algún recorrido por aquí y nos gozábamos, pero es un trabajo, hermanos, que requiere esfuerzo físico, disposición del corazón,
preparación en las escrituras y todo lo demás, oración, ayuno, hermanos. Pero si hiciéramos esto, hermanos, las iglesias estuvieran repletas de gente queriendo acercarse y conocer de Dios. Pero también ser sanados y también ser sustentados con lo necesario para vivir. Y eso se adquiere gracias, hermanos, a que el Señor pues provee. Aleluya. Y entonces, hermanos, él dice que predicaba el evangelio del reino, o sea, reunía a la gente y le predicaba. ¿Qué le predicaba? Pues la palabra, lo que predicamos ahora, lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que creer, lo que se tiene que, hermanos, alcanzar. Eso él les enseñaba. Pero cuando ahí en esa gente había algún enfermo, dice que sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Imagínense, si una persona venía y estaba enferma y era sanada, ¿qué iba a hacer esa persona? Pues seguir creyendo, seguir asistiendo, seguir buscando, seguir, hermanos, alabando a Dios. Y aquí en la iglesia oramos por los enfermos, algunos sanan, otros no, pero lo importante es seguirlo haciendo. Y toda dolencia, porque a veces alguien, ay, me duele este lado, me duelen los pies, me duele, algo le duele. Amén. En esta hora, ¿quién trae un dolor aquí? Que algo le duela, la cabeza, una mano, un pie, un dedo. Hermanos, todos están sanos. Amén. Qué ventaja, ¿verdad? De estar sanos. Pero allá entre la gente, hermanos, sí había en aquel tiempo, había endemoniados, había pues gente muy enferma, hasta ya había muertos que el Señor los tuvo que resucitar. Hasta allá llega, hermanos, el poder de Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, cuando un misionero es enviado a un país a predicar, tiene que abrir brecha, tiene que abrirse paso y tiene que establecer personas que se conviertan a Dios. Y eso, hermanos, no es fácil. Tienen que tener cualidades, requisitos para que sea un misionero, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cualidades más importantes o más importante para empezar de un misionero es que tiene que tener amor por los que están perdidos sin Cristo. ¿Ya? Porque si dice, no, voy a irme de misionero para conocer España, para pasearme. Pues eso no es ser misionero, mejor va a irse de vacaciones y pues... Pero el misionero no va a conocer los lugares, va por amor a los perdidos, por amor a aquellas personas que andan en el pecado, que andan, hermanos, lejos de la misericordia, de la bendición de Dios, del conocimiento de su palabra. Y como él va ya preparado, entonces va a esas personas por amor para acercarlos al conocimiento de Dios. Ese sería uno de los primeritos pasos que tiene que tener. Enseguida el misionero tiene que tener respeto por las personas a principio, porque no va a llegar diciendo, pues tú eres idólatra, tú eres un tipo de gente hechicera. Tiene que llegar con respeto a las personas, con respeto a sus creencias, a sus costumbres, y poco a poco irse amistando con ellas para que poco a poco el evangelio se vaya transmitiendo. No tiene que ir a pelear o a discutir. Tiene que ir, hermanos, con un respeto como el apóstol Pablo lo hacía. Amén. También, hermanos, el misionero tiene que llevar sabiduría para el trato común con la gente. Porque el apóstol Pablo, por ejemplo, llegó en una ocasión a cierto lugar
y había muchos altares a diferentes dioses. Y él dijo, os observo que sois adoradores de muchos dioses, pero yo traigo, porque él miró un anuncio que decía al Dios no conocido. Ellos dijeron, por si nos falta un Dios, pues aquí está una honra para él. Y Pablo dijo, pues a este que no lo conocen, a este yo sí lo conozco y a este vengo anunciando. Como que les dio por su lado a fin de alcanzarlos. Por eso es que el misionero debe tener un trato común con la gente, pero también tiene que tener perseverancia. Porque él va a establecer una iglesia en otro país, con gente diferente. Amén. Y hermanos, imagínense solamente si usted vaya a, por ejemplo, a Oaxaca. Hay otra comida, otro tipo de hablar, otro tono, de vestuario, otro tipo de terreno. Entonces, vivir, hermanos, o hacer una obra misionera en otro lugar diferente, se necesita, hermanos, ser perseverante y adaptable a esa situación. Nosotros, gracias a Dios, en la apostólica tenemos varios misioneros en diferentes países. Se me escapa el número, pero más o menos 30. En 30 países tenemos misioneros. Se me escapa el número exacto, pero más o menos 30 que han sido enviados desde México por ejemplo, tenemos en España, tenemos en Rumanía, tenemos en Italia, tenemos hermanos bueno, se me escapa, ¿no? Son varios países ya. Y desde aquí de México se envían. Por eso tenemos escuelas a nivel nacional donde los preparan en seminarios para que ellos, hermanos, den ese paso a ese país. Y no es fácil. Algunos que comentan y que estuvieron en otros países como misioneros dicen que fue difícil, pero en medio, hermanos, de esa dificultad encontraron, hermanos, satisfacción por hacer ese trabajo, porque ellos aman la obra de Dios, aman a la gente. Entonces, hermanos, aquellos misioneros dicen que fueron enviados de aquí y de ahí compusieron ahí unas palabras para los misioneros. Y dicen que las misiones se hacen así, con los pies de los que van, con las rodillas de los que oran y las manos que dan. A ver, ¿de quién es ese carro que se prendió? Ok. Amén. Entonces, hermanos, con estas tres cualidades los misioneros se envían. Porque aunque nosotros estamos aquí, desde aquí oramos por ellos o debemos orar por ellos. No nos imaginamos qué luchas, qué pruebas pasan ellos, pero vamos a comentar luego algunas, ¿verdad? Pero también, hermanos, los misioneros se sostienen con un porcentaje cada semana, cada mes para ellos y sus familias. Desde aquí de México que los enviamos, por eso están los cultos EBAMI, los cultos evangelísticos. Se junta una ofrenda, todas las iglesias de México las juntamos y de ahí se sostiene a los misioneros juntamente con sus familias. Y claro que no alcanza, hay otras entradas de otra manera. Pero tenemos, hermanos, misioneros, gente que se ha dispuesto a trabajar en otros lugares. Y yo me siento, hermanos, contento porque he estado en las convenciones nacionales y pasa el obispo de Guatemala
y el de Honduras, el de Nicaragua, el de El Salvador, y pasan y dicen, hermanos, nosotros ya somos una iglesia formada, estabilizada en este país, gracias a la Iglesia Apostólica en México, que enviaron sus misioneros en aquel tiempo, y ahora somos un país con gente apostólica. Aquellos países, hermanos, tienen iglesias fuertes porque misioneros hicieron ese trabajo. Y ellos ya son independientes, vamos a decir, de nosotros, porque ya se sostienen en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, ya son independientes, ya no ocupamos ayudarles con ofrendas, porque ellos ya hacen un trabajo también evangelístico. Pero gracias a que aquí de México salieron gente que se dispuso. Y cuando yo oigo eso que dicen, hermanos, gracias a la Iglesia Apostólica en México, ahora somos un país apostólico que está creciendo. Por eso usted cuando se le cite a EBAMI, culto EBAMI, ofrenda evangelística, que pronto tenemos ya uno, ¿verdad? Ya tenemos uno, entonces vamos a apoyar esto. Ellos están allá, hermanos, luchando por la obra de Dios. Entonces, hermanos, el misionero tiene que tener la visión de ver a la gente como ovejas sin pastor, como el Señor lo hacía. Amén, como acabamos de leer. El verso 36 dice que el Señor, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así es la gente, hermanos. Aquí en la colonia, usted ve pasar gente, son ovejas que no tienen pastor. Gente que hace lo que piensa, hace lo que quiere, va a donde quiere, no tienen un pastor. Y no me refiero a mí, sino a Cristo el pastor. El pastor de pastores. Y nosotros solamente les ayudamos a que ellos se acerquen a Dios, a que retomen el camino de Dios si se apartaron. Entonces, hermanos, así el Señor miraba a la gente dispersas y sin pastor. Y eso al Señor lo conmovía, le dolía porque Él decía, es mi creación, es mi gente, es la que yo hice desde el principio, que ahora se han multiplicado, pero es mi creación, tengo que ver por ellas. Y hoy también cuando tú veas gente dispersa y desamparada y sin pastor, es creación de Dios. Por eso tengo que hablarle, por eso tengo que invitarle, para que busque a Dios. Y ustedes saben, hermanos, que buscando a Dios, creyendo a Dios, esperando en Él, nos va mejor que en otro lugar. Amén. Dios nos ayuda, Dios nos bendice, Dios nos guarda. Sí pasamos por pruebas, por luchas, enfermedades, pero seguimos adelante, hermanos, porque el poder y la misericordia de Dios nos da la fuerza para seguir. Y en el mundo, ¿qué esperanza hay? ¿Qué fe tiene la gente en Dios? ¿Cuál es su confianza? Por eso es que usted y yo no debemos dejar de creerle al Señor. No debemos de dejar de congregarnos, porque aquí se predica una palabra que te puede alentar, te puede, hermanos, guiar en esa necesidad, en ese problema. Entonces el Señor, hermanos, enseñaba, predicaba y sanaba, y la gente se convertía. Si eso, hermanos, hacemos aquí, enseñar y predicar y sanar por el poder de Dios, la gente se convierte a Dios y va a seguir queriendo venir, va a seguir queriendo escuchar de Dios. Pero si la gente se va
sin que les enseñemos, sin que les prediquemos y sin ser sanados, la gente ya no regresa. ¿Quién va a querer estar en una iglesia donde no me enseñan bien, donde no me motivan, donde no oran por mí, donde no sano? Nadie va a querer estar ahí, ¿o sí? Por eso es que, hermanos, aquí cada culto, pasen, hermanos, vamos a orar por ustedes, porque nosotros creemos que Dios tiene poder, tiene misericordia para hacer algo en la vida de la gente que asiste al culto, que asiste a la reunión. Y no nos cansamos de invitarles, porque es nuestro deseo que Dios haga algo en su vida. La mentalidad, hermanos, de un misionero no es ir a ganar dinero, no es ir a comprar terrenos o hacerse una casa. Eso es secundario o terciario. La mentalidad del misionero es ganar almas para el reino de Dios. Y si el misionero hace eso, Dios le añade lo que va a ocupar para vivir. Aquí una vez daban una, ¿cómo se dice? Un drama de una hermana, ¿no? Que, hermanos, me voy a ir de misionera a España, a las misiones, y pues se arreglaba, se pintaba y escogía la mejor ropa que iba a llevar, y que allá voy a ir a pasearme, voy a ir a conocer. Pues eso no es ser misionera a las naciones. Por eso el misionero tiene que tener una mentalidad, hermanos, no material, sino una mentalidad de ganar personas que se conviertan a Dios. Usted como líder, yo como pastor, la mentalidad de nosotros es que este lugar se llene. Es que en este lugar vengan personas y las acerquemos a la salvación que Dios da, que les enseñemos la palabra de Dios. Y qué bueno que hoy vinieron algunas personas que están con nosotros. ¿Qué desean para ellas? Dios las bendiga, que sigan viniendo y que se queden. Bueno, ahí está la invitación. Amén. Bueno, la hermana ya la conocemos, ya viene seguido de vez en cuando, ¿no? Pero que se quede también, ¿verdad? No que se vaya y se lleve. Amén. Hay que ganar cada quien cada quien hace su lucha para su iglesia, ¿verdad? Pero bueno, entonces, hermanos, esa es la mentalidad del misionero. No de ir a ganar, sino de llevar y dar. Amén. Algunos retos de los misioneros, miren, el idioma. Imagínense si usted se va allá a Rusia, el idioma va a ser una barrera. Y tiene que luchar por aprender algo para comunicar el evangelio. Luego viene dónde vas a vivir, la vivienda. Si llevas tu esposa, tu niño, tu niña, ¿dónde vas a vivir? Y luego, hermanos, el sustento para los alimentos, porque ya ven que uno todo puede dejar de hacer menos comer. ¿Quién ya se cansó de aquí de comer? Si ahorita ya estamos pensando en ese pozole verde que anunciaron. Amén. Si es verde o rojo. A verde, ya ven. Entonces, hermanos, el alimento, adaptarse a esa geografía, a esa manera de vivir de la gente y el clima también. El clima, hermanos, en otros lugares es muy diferente al nuestro. Gracias a Dios que aquí tenemos un clima maravilloso, un clima muy bueno.
a veces extremo, pero no tanto, ¿verdad? Y una de los retos, hermanos, que los misioneros tienen de primera mano, primera necesidad, es que ellos tienen que aprender a depender absolutamente de Dios. Porque allá ya no va a estar tu pastor, ya no va a estar los líderes, ya no va a estar tu familia, ya no va a estar la gente que te va a apoyar y que te visita. Allá es gente desconocida, es gente que tiene otras costumbres y entonces te queda solamente depender de Dios, y ahí es donde vas a comprobar realmente si Dios está contigo o no. Porque no te queda opción, no te queda otra salida más que depender y confiar en la absoluta misericordia y ayuda de Dios. No hay opción. Y ahí es donde realmente se conoce, hermanos, cuánto se depende de Dios. Yo al principio me fui a Estados Unidos y le dijo un hermano, allá en el centro de Los Ángeles, déjame. Pero ¿qué vas a hacer? No conoces a nadie. Tú llévame y déjame ahí. ¿Pero dónde vas a vivir? No te preocupes, confío en Dios. Y me llevó al centro de Los Ángeles, allá me dejó. Bueno, Dios te bendiga. No se me hizo difícil porque sé que hay iglesias apostólicas en Los Ángeles. Sé que hay hermanos en diferentes lugares. Entonces, la idea era solamente encontrar una iglesia, empezar a echarle ganas, empezar a reunirme con los hermanos, y de ahí mismo, hermanos, sale la confianza, sale la ayuda, sale la comunión, y Dios empieza a obrar para lo que necesitamos. Y eso es lo que hice. Entonces, hermanos, la mentalidad del misionero es primeramente cumplir con la ordenanza de Dios de ir y hacer discípulos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y entonces, hermanos, el misionero comprueba realmente las recompensas y bendiciones de Dios en su vida. Amén. Recuerdo de una pareja misionera que fueron allá a África, donde había caníbales, y le dijo, esposa, aquí ya no hay el pastor, ya no hay líderes, estamos solos con la gente que se come a la gente. Aquí vamos a ver realmente si Dios está con nosotros o no. Porque ya se habían comido otros misioneros que habían ido. Sabiendo eso, ellos fueron ahí y dijeron, no nos queda otra más que depender de Dios. Ya no hay un lugar donde ir a estudiar, ya no hay gente que va a venir aquí a ver qué ocupamos. Es la selva, es gente, es una tribu. Y hermanos, ellos, una vez pasé el video aquí, ellos, hermanos, lograron hacer una gran iglesia en ese lugar. Él empezó a traducir la Biblia, el Nuevo Testamento, en el idioma de ellos. Y les empezó a enseñar las cosas que él sabía. Por ejemplo, llevó un serrucho, llevó cosas que ellos no conocían. Y les empezó a enseñar. Y ellos pues muy emocionados, esto nunca lo habíamos visto, cómo es, cómo se maneja. Pues él les enseñó muchas cosas. Como que se hizo como ellos para ganarlos. El misionero, hermanos, tiene retos tremendos, debe tener cualidades para hacer este trabajo, y en medio de todos esos retos, situaciones, Dios, hermanos, se empieza a manifestar de una manera sobrenatural en la vida del misionero. Amén. Es ahí donde él se va a dar cuenta, y él se va a dar cuenta realmente cómo Dios obra. Cuando estamos, hermanos, en plena necesidad. Amén. El misionero debe hacer otros retos más fuertes. Por ejemplo,
debe sobreponerse a la adversidad. Otro misionero, otro hermano que fue a la selva lacandona y que tenía que predicar un día a una aldea, se fue ya tarde porque se le hizo tarde, y en el curso de irse se le hizo noche, y en la selva, hermanos, uno se pierde fácilmente. Yo no sé si alguien ha estado donde está todo tupido de árboles y de arbustos. Puedes moverte para un lado, caminar, y de repente ya no sabes para dónde tienes que ir. Por eso se necesita una brújula. A mí me tocó ir por acá a un cerro, de repente dije, pues ahora para dónde me voy. Pero ¿cómo es que no sepa por dónde si estoy aquí en Tijuana? Pues hermanos, en el monte uno se pierde. Él se perdió, se hizo de noche, empezó a llover y dijo, pues ¿cómo le hago? Y dice que ahí él, en su desesperación, hermanos, de la lluvia, del frío, de algún animal, empezó a clamar a Dios y le dijo, Señor, ayúdame. Y él recordó que cuando una persona se pierde, tiene que empezar a gritar lo más fuerte que pueda por si alguien lo oye. Y él dice que empezó a gritar, aquí estoy perdido. Y después, hermanos, de gritar, una voz se oyó por allá y le dijo, acá voy. Y él gritaba y la persona le decía, ahí voy. Y se fue acercando, hasta que miró, hermanos, a esa persona. Era un indio de la tribu, de alguna tribu de ahí de la selva. Pero no le hizo mucha plática. Le dijo, estoy perdido, guíame a la aldea donde voy. Y le dijo, sígueme. Y el indio, pues como no hablaba muy bien el español, le dijo, no platicaron, se fueron. Le dijo, mira, ahí está la aldea donde tú vienes. Llegó, la persona lo recibió, quien lo estaba esperando, le dijo, pastor, pero misionero, pero ¿cómo vienes a esta hora? Dijo, es que me perdí. Pues no hubieras venido. Es que me perdí, no calculé el tiempo. Y cuando él volteó, dice que el indio ya no estaba. ¿Y cómo llegaste? No, es que el indio, esta persona me guió. ¿Y cuál indio? Pues ¿dónde está? Se desapareció. Le dijo, ¿cómo era? Dijo, pues era así, así, así. Dijo, pues de ese tipo de indios por aquí no hay. Y el misionero concluyó de que Dios había enviado a alguien para guiarlo y sacarlo a la aldea donde él iba. Y él escribe en su libro y da por hecho de que Dios envió a esa persona para sacarlo. Eso fue real aquí en México. Entonces él escribe su libro, hermanos, y dice las realidades, las manifestaciones de Dios cuando alguien es misionero en un lugar donde todo es, hermanos, desconocido para ti. Y por eso es que, hermanos, el misionero debe sobreponerse a cualquier adversidad que se le presente en ese lugar. No tiene que ir con un corazón, con una mentalidad de que no se puede, cómo le voy a hacer, qué va a hacer de mí, quién me va a ayudar. Con esa mentalidad no va a hacer nada. ¿O sí? Si aquí tenemos todo y decimos no puedo, no se puede, está lejos, está lloviendo, está haciendo frío, pues con esa mentalidad, hermanos, no se agrada a Dios ni se avanza en el reino de Dios. Aleluya. ¿O sí? Porque nosotros, oh, está lloviendo, no salgo, me voy a enfermar. Oh, está haciendo frío, mejor me quedo viendo una película. O tantas cosas, ¿no?, que uno piensa.
El misionero, hermanos, tiene que pagar el precio, porque el misionero batalla, hermanos, por ejemplo, cuando se enferma. Imagínense un misionero que se enferma. Hay que pagar el médico, hay que trasladarse a un lugar, la familia, ¿qué va a hacer? No tengo dinero. Hermanos, ser misionero se tiene que tener una mentalidad predispuesta y de conocerse qué va a pasar en ese lugar, a qué cosas me voy a enfrentar. El Señor dice que recorría todas las ciudades y aldeas enseñando y predicando en las sinagogas de ellos. Y aún siendo el Señor, hermanos, cuántos obstáculos se le presentaron en su trabajo. Usted lee el Nuevo Testamento, los evangelios, narra la vida de él con sus discípulos y cuántas cosas tuvieron que enfrentar. Que eres un endemoniado, que comes mucho, que no es cierto, estás contra la ley, tus discípulos son unos comelones, no se lavan las manos, te juntas con rameras, con pecadores, con rateros. ¿Cuántas cosas el Señor tuvo que enfrentar? Que hablen de Él. Y una de las cosas que más cala es que hablen de ti y que hablen mal. ¿Sí o no? ¿A quién le gusta que hablen de usted mal? ¿Usted habla contra el pastor? Ya me imagino, no, el pastor esto, aquello, el hermano, la hermana. Eso es feo, es malo, pero a veces, hermanos, no tenemos cuidado. Pero bueno, el evangelista, el misionero tiene que enfrentar y saber que esas cosas se van a dar. Una de las cosas también es lidiar con la soledad. El misionero allá después del culto, después de terminar la asamblea, hermanos, se queda ahí con su familia. A veces puede tener una necesidad, un deseo de algo y nadie lo visita. Y no es que la gente no lo quiera, sino que realmente cada quien tiene que atender sus propias necesidades. Muchas veces el misionero tiene que sentirse abandonado, se siente solo. Si los pastores también lo pasan. A veces creen que no, el pastor tiene todo, el pastor no siente nada, los pastores se la llevan bien suave. Siempre tienen que comer. Pero realmente es cierto eso. Realmente el misionero sabe en su necesidad con su familia, con sus hijos, con su situación económica, con su situación de salud. El misionero, hermanos, tiene que pasar tiempos de soledad sin querer, porque así se da, hermanos, la situación. Pero para eso, hermanos, los misioneros se les da una preparación antes de ser enviados y se les hace conciencia de lo que van a enfrentar. Te vas a enfrentar con esta situación, con esta otra, pero desde aquí te podemos apoyar, te podemos aconsejar, pero no vamos a estar cerca de ti. Ahí es donde tú tienes que poner en práctica la preparación que te estamos dando desde la escuela teológica, desde el seminario.
te estamos enseñando todo lo que encierra ser misionero. Y bueno, gracias a que los misioneros de hoy se les apoya, se les aconseja, se les hacen llamadas, pero antes, hermanos, era más difícil. Yo recuerdo un pastor que tuvimos, que él, hermanos, y otros fueron enviados aquí a la Baja California. Ya ven que para allá es puro desierto. De San Quintín para allá antes estaba desolado. Algunas comunidades pequeñas, pues ahí los enviaban a abrir obra evangelística. Juan Castro Gil y algunos otros contaban que a veces no tenían que comer. Y entonces ellos sacaron el refrán que dice: todo lo que corre o vuela, a la cazuela. Porque no había más. Pero luego yo pensando, dije, yo le añadiría: todo lo que corre o vuela o nade, a la cazuela. Porque en el mar hay que pescar. Pero ellos dicen que así se sostenían, hermanos, con su familia, comiendo lo que hubiera, a fin de abrir obra de Dios en ese lugar, en esa colonia. Y gracias a Dios, hermanos, que casi en toda la Baja California tenemos iglesias. Los que han viajado para allá han visto cómo hay iglesias en cada ciudad, ¿no? O pueblo. Ahí tenemos iglesia. Pero usted dice, pero ¿cómo hay? Gracias a los misioneros que en aquel tiempo fueron enviados. Amén. En todo lo que usted nombre, ahí tenemos iglesias y misiones también. Pero hermanos, entonces yo quiero terminar diciendo que todos los hombres de Dios que fueron enviados como misioneros eran hombres como nosotros, hombres con debilidades, con deficiencias, pero ellos hicieron cosas grandes porque confiaron en Dios. Amén. Y porque Dios los sostuvo. No fueron porque eran hombres capaces, dotados, con suficiente dinero, porque ese tipo de gente que tiene todo no va a las misiones. ¿Cuándo han visto que un rico vaya de misionero? No va. Siempre se envía a aquel que tiene hambre y sed por las almas. Pero estos hombres, hermanos, se hicieron gigantes, hombres débiles, hombres incapaces, pero hicieron cosas grandes porque Dios estuvo con ellos, hermanos, ayudándoles a hacer el trabajo. Y es lo mismo que hoy en este lugar, y todos los que quieran hacer obra evangelística, no importa si no tienes la fuerza, las cosas que ocupas, pero si tú tienes voluntad de hacerlo, hermanos, Dios va a estar contigo y te va a sacar adelante. Amén. Póngase de pie, hermanos, y le damos gracias a Dios por todos esos hombres y sus familias que fueron, hermanos, a aquellos países. Con ese hermano Daniel Medina, él fue misionero allá en Centroamérica, Panamá, Brasil, Colombia. Y me dice, este es colombiano, mi hijo es colombiano. Y nació allá en otro país. ¿Por qué? Porque él andaba trabajando allá. ¿Y cuántas, hermanos, experiencias tienen ellos como misioneros? Hoy, hermanos, les pedimos que oremos por esa gente que tenemos en diferentes países y que cuando venga la ofrenda de Bami, vamos a apoyarlos.
¿Dicen amén?